modera el doctor William García. Este es un panel que para nosotros es muy importante porque el foro ha girado un poco a toda la actividad de aprovechamiento de este nuevo esquema que nace a partir de la implementación del decreto 596, de los autos de la Corte Constitucional, y eso nos ha llevado un poco a la superintendencia, como le mencionábamos ayer el doctor Julián en su intervención, en el que estamos asumiendo unos nuevos retos, y por eso la superintendencia un poco ha querido entender estos modelos y trabajar un poco también de la mano de las organizaciones de recicladores, porque consideramos que esa es una de las buenas maneras de continuar, como lo dice el eslogan del foro, avanzando hacia una economía circular. El día de hoy nos acompañan organizaciones de todo el país, son líderes con los que hemos venido trabajando y hemos venido haciendo esfuerzos tanto con las entidades territoriales como con el gobierno nacional, el ministerio, la CAP, la superintendencia. Hoy nos acompaña entonces Nora Padilla, que viene de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá, ARB, es la presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. Su organización, que es ARB, en los reportes que tenemos en el SUBI, tiene 2.084 miembros, es una de las organizaciones más grandes del país. Quedó registrada en RUPS desde el inicio del esquema en el año 2016 en abril. Nos acompaña Diego San Pedro. Diego San Pedro es de la Asociación de Recicladores de Pereira y de Risaralda, o Pereira. Diego lleva trabajando en este tema desde el año 2005 y con la Asociación Aso Pereira está desde el año 2013 y es hoy el actual representante legal de la asociación. Tienen 42 miembros en su organización y quedó registrado como prestador en el año de agosto de 2016. Nos acompaña también José Bismar, Asociación de Recicladores de Oficio y Recuperadores Ambientales, ARAC 22. Él viene de Cali. José ha estado en la labor de reciclaje desde 1982 y tuvo un reconocimiento de la Corporación Autónoma Regional del Valle por toda la labor que ha venido realizando desde esa época. Ha sido líder de la asociación ARAC 22 desde el año 2009. Su organización cuenta con 24 miembros y José sí inició un proceso un poco nuevo porque en Cali estamos iniciando, como lo mencionaba la alcaldía. Iniciamos el agosto de este año, quedamos registrados como prestadores. Nos acompaña también Paula Córdoba. Paula Córdoba hace parte de la Asociación de Recicladores de Antioquia. Ella es ingeniera ambiental y lleva trabajando 2 años a Reciclar. A Reciclar lleva 22 años de trabajo como organización de recicladores. Hoy tienen 177 miembros, en Medellín trabajan y operan y están registrados en el RUPS desde diciembre de 2016. Entonces, esos son los panelistas que nos están acompañando en este panel. La idea entonces es que vamos a iniciar con unas preguntas orientadoras, como ha sido el desarrollo de los diferentes paneles. Lo primero que quiero preguntarles un poco es cómo consideran ustedes que se ha relacionado un poco con los distintos actores en este proceso, en este año ya larguito, desde la implementación del decreto 596, cómo ha sido la relación con las entidades territoriales, cómo ha sido la relación con las empresas, cómo ha sido su relación con los usuarios. Entonces, quisiera que iniciáramos, por favor, Diego, cuéntanos un poco cómo ha sido ese escenario. Buenos días para todos y todas. Pues lo primero es agradecer a los compañeros recicladores por todo el apoyo y los consejos tan importantes que han dado en su momento concreto. La relación en la ciudad de Pereira, pues yo diría que básicamente ha sido de una manera ha sido algo muy nuevo para todos, tanto desde el decreto como desde antes, desde que se empezó el proceso de organización del esquema acero. Una característica ha sido el desconocimiento pues, de la mayoría de los actores que pertenecen a la cadena, y eso en gran medida ha frenado mucho el avance en el cumplimiento pues, de las exigencias. A pesar de que la organización pues, ha sido muy insistente en que las cosas se deben hacer
sujetos pues, a las autos y sentencias de la Corte Constitucional, nosotros hemos encontrado una mayor dificultad en el ente territorial a la hora de interpretar esos fallos y esas sentencias de la Corte Constitucional. Entonces digamos que hay un primer elemento con el ente territorial. Con los operadores, pues en la ciudad de Pereira tenemos un operador dominante que tiene más o menos el 95% de los usuarios, y pues este operador en concreto ha sido pues como muy aparte de concretar con el comité de conciliación, y a pesar de que a todos le he dicho que sí, pues nunca se ha concretado como con comité de conciliación, y a pesar de que hay un reporte desde el año pasado, esta es la hora que todavía no se ha materializado el comité. Y con pues la parte social, los usuarios, la falta de conocimiento del ente territorial ha hecho que los usuarios y la población en general estén muy de espaldas a lo que es PEGIS. El grupo coordinador tiene dentro de su responsabilidad el nombrar a una persona encargada de socializar los avances y los cambios que están teniendo a través de plan de gestión integral de residuos sólidos, y esto pues, en el municipio de Pereira no aplica. Entonces ahí también hay una dificultad enorme en cuanto a la relación con los usuarios. Falta sensibilización y falta socialización de los nuevos retos para el plan de gestión integral de residuos sólidos. En términos generales, pues es como lo más grueso que nosotros vemos ahí en relación con los actores. Con los usuarios, ¿cómo ha sido esa relación? Pues de los recicladores como tal, bueno, nosotros desde la organización hemos hecho varios sondeos, y en términos generales la población quiere participar, apoya al reciclador. La gente de Pereira y Risaralda es muy solidaria y reconoce al reciclador del barrio, valora su trabajo, pero se nos ha venido presentando una dificultad muy grande, que es que en Pereira sucede algo muy especial. Digamos, la operación del servicio de aseo la tenía la empresa Aseo, y en el 2007 la concesionó al operador Atesa, que es un actor privado. En esa relación, pues, Aseo de Pereira sigue recibiendo recursos por el manejo de residuos, pero entra a jugar un papel de interventoría. En la actualidad, la empresa Aseo, con un convenio con Rural, ejecuta el presupuesto del PEGIS, pero desarrolla un proyecto que se llama Recicladora, que consiste en estimular a la población para que separe sus residuos, para que los venda, y pone toda su logística, camionetas, personal, insumos, bolsas, documentos de sensibilización, para que esto se dé y no solo llegue hasta ahí, sino que llegue hasta la comercialización con intermediarios, y la empresa de aseo estimular esta venta de material, pero no para que lo entregue al reciclado, sino para que vendan, y los recursos económicos provenientes de esta comercialización queden en manos pues, de los dueños de la basura, del material. Entonces esto está trayendo serias dificultades con la población. ¿Por qué? Porque pues, lo primero es un mensaje totalmente equivocado y contrario a lo que dice el decreto 596. No debe haber ningún tipo de contraprestación, o por lo menos lo ideal, ¿cierto? Un mensaje contrario. Y lo segundo, pues que la población ya no está queriendo hacer la actividad por compromiso con el medio ambiente y por el respeto a todos los reciclados, sino que ya empieza a tener la parte económica como la prioridad en el proceso. Nosotros advertimos esto desde que empezó ese proyecto, pero hasta ahora no se ha podido como corregir eso. Entonces ahí hay una violación flagrante de la sentencia T291/2009, ¿cierto? Se está profundizando en la situación de exclusión de los recicladores y en su situación de vulnerabilidad. Y lo otro, que a la hora de implementar el esquema de aseo en una ciudad, pues esto va a traer unas dificultades enormes en la relación sociedad-reciclador. Darío, ¿qué nos cuenta usted? Buenos días, ¿me escuchan? En la relación con los usuarios, aunque un porcentaje muy mínimo reconoce la labor importante que hace el reciclador, le permite el acceso sin cobro a las canecas, a los churros, a los cuartos de basura, pero un porcentaje mucho mayor no reconoce esta labor, incluso tiende a discriminar el reciclador. Entonces, cuando hay discriminación, cuando se cierra la puerta, cuando preferimos sacar la basura, cuando el carro recolector está enfrente del usuario, pues no le da ninguna oportunidad al reciclador y no se cumple el acceso cierto y seguro, que es un derecho que tenemos amparado. Entonces la relación está por construir totalmente. ¿Listo? Efectivamente, como no hay cultura de separación, entonces un ejemplo fue lo de la participación de la señora de ayer. Yo prefiero que todo echarlo al carro.
y no prefiero entregarle a un reciclador o a una organización de recicladores. Y lo más duro es que si no tengo un incentivo, pues tampoco voy a hacer la labor. Entonces, pues está totalmente por construir esa relación reciclador-usuario del servicio. Con los entes territoriales, mala. Ha sido porque los entes territoriales, los recicladores tenemos autos desde el 2003 y siempre el funcionario, el director de la entidad entiende, interpreta los autos, los decretos, las resoluciones a la necesidad de la entidad. No reconoce los entes territoriales que los recicladores venimos prestando un servicio desde hace mucho tiempo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Hemos constituido las organizaciones con las uñas, con el propio esfuerzo de los recicladores, porque no hay ningún subsidio ni ningún aporte de ninguna entidad estatal ni privada. En el 90-95% de los casos en las organizaciones de recicladores. Entonces, cuando yo creo como entidad que sale el decreto y empieza el aprovechamiento y empiezan las organizaciones, desconozco por cuando las personas líderes tomamos la vocería o asumimos el rol de líderes en la representación y la defensa de lo que ya sabemos que hemos ganado. Entonces es todavía más difícil. Y con las empresas siempre ha habido ese canal como de ese, somos la competencia, los recicladores somos la competencia, nos ven así, y nosotros lo que hemos dicho es los recicladores, las organizaciones de recicladores no estamos interesados en recoger basura. A los prestadores les pagan por su servicio de recolección de basuras para ir a enterrar. Los recicladores hacemos el servicio de aprovechamiento y no estamos interesados en meternos en el negocio de la basura. Estamos interesados en que tengamos la autonomía y el reconocimiento total de que el servicio de reciclaje y aprovechamiento tiene que ser para los recicladores y para las organizaciones de recicladores. Lo vimos ayer con el señor de Empresas Públicas de Medellín. Queremos los recicladores, estamos haciendo la ruta, vamos, pero también vamos a hacer una ruta de aprovechamiento. Entonces, como que ahí es totalmente ilógico, ¿no? Bueno, Nora. Y Nora creo que nos presenta un poquito a Celina, que nos está acompañando. Pero en un ratito ella intervendrá. Bueno, pero... Muchas gracias. Pues yo tengo el privilegio de conocer la situación nacional e internacional. El periodo de formalización nos lo exigen desde el primer día que nos registramos, porque para llegar a tener un esquema de facturación, pues simple y sencillamente tiene que estar uno formalizado, porque si no, no hay facturación. Luego, los recicladores, en ese sentido, no hemos tenido ningún esquema ni de progresividad ni de transición, y por eso también se han aprovechado otros muchos actores. Las empresas compradoras de producto final ahora son prestadores del servicio, bodegueros combinados con recicladores también son prestadores del servicio, y digamos que no podemos desconocer que la superintendencia ha tenido comprensión y apoyo a las organizaciones de recicladores, pero también tendríamos que decir que le ha faltado a la superintendencia un poco más de análisis del entorno y de conocimiento de todo el sistema de reciclaje para prevenir todas estas cosas, con el ánimo de ayudar mejor a las organizaciones de recicladores. Entonces, pues ese es el panorama, ¿no? Muy bien con algunos y en guerra con otros. Qué pena, había olvidado presentar a Diomedes, se me pasó, qué pena Diomedes. Diomedes es parte de la Corporación de Recicladores para el Desarrollo Ambiental. Diomedes nos acompaña desde la ciudad de Cartagena. Diomedes lleva 37 años en el oficio de reciclador, con la organización lleva 12 años y su organización tiene en este momento 18 miembros. Entonces, Diomedes. Bueno, la verdad que en Cartagena, yo pienso que a nivel nacional la problemática de la población recicladora es igual. El 90% de la población recicladora tenemos la tranquera, primero que todo con las empresas de no aprovechar. Segundo, los entes territoriales se hacen lo de la vista gorda. Incluso en Cartagena, el 19 de octubre,
tuvimos que hacerle un plantón a la empresa Aseo Urbano a la Costa para poder conformar el Comité de Conciliación de Cuentas. Mi corporación viene desde el mes de mayo del año antes pasado facturando. Y desde el mes de enero, el 23 de enero de este año, empecé a pasarle comunicado a las empresas de la prestación de no aprovechable en Cartagena, que son 2. Y la verdad que, o sea, no hubo de pronto voluntad por parte de ellos y tuvimos que hacerlo. Desafortunadamente aquí en Colombia las cosas son así. Caminan de la manera de pronto, tratamos de agotar las instancias, de pronto de no llegar a fuerzas mayores, pero desafortunadamente nos toca de esa manera. Nos tomamos las instalaciones a las 5 de la mañana del 19 de octubre y a las 5:30 me estaba llamando el gerente de la empresa que le dejara salir los carros. Digo, no, siéntese con nosotros acá y después que nos sentemos, que hagamos un acta de compromiso, yo les dejo salir los carros. De lo contrario, no, pero me va a atrasar la operación, que no sé qué. Le dije, si del 23 de enero vengo tratando de conformar el comité de cuentas con ustedes y no, o sea, no ha sido posible. Entonces, ¿cómo quiere usted que se haga posible las cosas? Además, nosotros en ningún momento le estamos pidiendo favores, ni mucho menos. Ya es un decreto que tenemos por ley ganado. O sea, son acciones afirmativas a favor de la población recicladora. La verdad que tuvimos ese inconveniente. Bueno, gracias a Dios ya se conformó el Comité de Conciliación de Cuentas por ese lado. Si Dios quiere, ahora en diciembre nos van a cancelar la primera factura, pero tuvo que ser de esa manera. En cuanto a los usuarios, las cosas en Cartagena están de pronto en un mínimo porcentaje de reciclaje. ¿Por qué? Porque hay que incentivar a la población para la separación en la fuente. Y tenemos previsto para el año entrante trabajar con ONG, porque sinceramente con las administraciones no, de pronto ONG que nos apoyen en la sensibilización, que nos busquen el apoyo de personal ya sea en las universidades, colegios, para que empiecen a sensibilizar a la ciudadanía para la separación en la fuente, porque la verdad que estamos en cero. De pronto el reciclaje en la ciudad, o sea, ahorita mismo, como en Cartagena más que todo, nosotros nos ubicamos en la parte industrial, la zona industrial de Mamonal, y no en el domiciliario. El domiciliario ahorita mismo prácticamente está virgen. Podría ser un 1% de la población la que está reciclando. Claro, los que están haciendo la labor de separación no ven con buenos ojos a la población recicladora. Bueno, Paula. Buenos días. Bueno, yo vengo de la Asociación de Recicladores de Antioquia. Nosotros como asociación tenemos presencia en el oriente antioqueño y en el área metropolitana. En el oriente antioqueño pues les cuento que la situación no se sale en ningún momento de la situación que acaban de escuchar de los compañeros. El ente territorial y las empresas prestadoras del servicio de no aprovechables no han sido en ningún momento un aliado de las organizaciones, por el contrario, siempre han sido un obstáculo para que las organizaciones puedan acceder a la tarifa. Teniendo en cuenta que ya todas están registradas en la superintendencia, ha sido muy difícil todo este proceso con estas entidades. En Medellín, nosotros como asociación estamos operando una ECA que tenemos en comodato por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, y en Medellín la situación ha sido distinta. Ahorita pues escuchábamos a Gustavo de la Subsecretaría de Servicios Públicos, y nosotros como organización agradecemos todo el acompañamiento que hemos recibido de las secretarías, tanto de la Secretaría de Medio Ambiente como de la Subsecretaría de Servicios Públicos, porque la ECA que estamos operando en este momento la tenemos en comodato, es propiedad de la Secretaría de Medio Ambiente, y desde hace más o menos 4 años hemos venido con un acompañamiento con la entidad, sobre todo con Medio Ambiente. Tenemos un contrato de prestación de servicios para administrar y operar un centro de acopio, pues es la ECA que tenemos actualmente, donde atendemos un promedio de 120 recicladores días, son más o menos 60, con una captación de 150 toneladas de material reciclable. Y desde el momento que tuvimos el RUPS, que estamos registrados ante la superintendencia, hemos venido con un acompañamiento también por parte de la Subsecretaría de Servicios Públicos. Ellos tienen un apoyo técnico de profesionales en el área técnica, jurídica,
administrativa y ya han venido trabajando con nosotros, apoyándonos como en todo ese fortalecimiento organizacional. Por parte de los usuarios, no, pues no hemos tenido ningún, pues la relación no ha sido buena. En Medellín estamos aprovechando más o menos el 12% del material, pero ese 12% yo me atrevería a decirlo que en su totalidad se aprovecha porque el reciclador le mete la mano a la caneca, le toca escarbar, le toca esculcar para poder rescatar ese 12%, porque la separación en la fuente es nula prácticamente, ¿cierto? La comunidad no tiene como esa cultura de la separación y no ven al reciclador como ese prestador del servicio de aprovechamiento. Entonces nos toca todavía hacer un esfuerzo muy grande en procesos de sensibilización y fortalecimiento para que empiecen a visibilizar cómo esa labor que está haciendo el reciclador en la ciudad. Adicionalmente tenemos un problema muy grande y es que los grandes generadores, sobre todo las unidades residenciales, que de alguna manera sí hacen un proceso más juicioso en la separación desde la fuente, ven un potencial en ese material. Entonces lo que hacen es venderlo o se lo regalan al personal de oficios varios. Entonces el reciclador no tiene acceso a ese material en ningún momento. Entonces es un material que es el que sale en mejores condiciones, pero es el material que no le llega a los recicladores. Entonces la relación con el usuario no ha sido buena. También dificulta que nosotros estamos ubicados, o el área de prestaciones en la comuna 14, el poblado que es el estrato 6 de la ciudad de Medellín. Entonces ahorita con la presencia de empresas varias, como ustedes escucharon ahorita, empresas varias ya empezó su ruta el 20 de noviembre y empezó justo en la comuna 14, donde nosotros tenemos la prestación del servicio. ¿Qué hace eso? Pues que un usuario estrato 6 prefiere entregarle el material separado a la empresa de aseo que al reciclador, ¿cierto? Porque como les decía ahorita, no lo ven como un prestador del servicio de aprovechamiento. ¿Qué estamos haciendo en este momento? Nosotros hacemos parte de la mesa de reciclaje de Antioquia y hemos tenido ya varios esfuerzos de una mesa de trabajo también con la Secretaría de Medio Ambiente, con servicios públicos, con la misma EPM y empresas varias, buscando conciliar qué va a pasar con ese servicio, porque es claro que empresas varias va a seguir prestando el servicio en la ciudad. Entonces tenemos que hacer una mesa de trabajo y lo estamos haciendo para que el reciclador no se vea afectado y su captación no se reduzca. En este momento estamos haciendo un ejercicio para evaluar desde el 20 de noviembre que salió la ruta Recicla de empresas varias a hoy, cómo ha cambiado la captación de los recicladores. Hemos visto que se han afectado, hemos encontrado afectación más o menos en 5 recicladores y ya estamos haciendo las intervenciones porque nosotros no podemos permitir que el reciclador se vea afectado por la presencia de un prestador de no aprovechables. Eso en cuanto a la prestación. Y en cuanto al tema de conciliación de cuentas, pues con la misma empresa de no aprovechables nunca hemos tenido ningún inconveniente. Fueron ellos quienes nos citaron a comité de conciliación y ya realizamos el primer pago de factura reciclador el 19 de octubre. No sé si ya en este momento ya han hecho el desembolso, pero estábamos pendientes de recibir el segundo desembolso para hacer el traslado al reciclado. Perfecto. Y José, para terminar un poco este ciclo con esta pregunta. Buenos días. Buenos días para todos. Pues lo de Cali, como les digo, lo de Cali hace años atrás había dificultades bastantes, pero ahora desde que crearon la nueva administrativa de servicios públicos, la UAES, pues la cosa ha cambiado un poquito. Pues vemos como que la unidad administrativa ha querido trabajar más con los recicladores, los que están como más organizaditos, porque hay algunos que no hacen la tarea. Y a través de eso hemos hecho como rutas y microrutas con ellos. Ellos han ido con GPS y todo eso, actualizando la ruta, porque todos esos pasos hay que hacerlos. Y también ya tenemos un plan de cómo vamos a empezar a sensibilizar al usuario, porque esa es la manera mejor para poder llegar al usuario, con capacitaciones. ¿Y quién nos van a dar? Nosotros mismos, los recicladores. Nosotros les hemos exigido a ellos que no tienen que darlo ni ninguna persona externas, ni colegios, ni universidades, no. Los únicos que sabemos del tema somos nosotros, los recicladores, que por años y épocas hemos venido haciendo la gestión y sabemos realmente qué es el material que sirve.
y qué es lo que nos sirve. También ellos nos están ayudando para ubicar una ECA que vamos a trabajar 6 organizaciones de la zona suroeste de Cali para que todos nos agrimemos en ese lugar y empecemos a formalizar mejor nuestra actividad. A través de la actividad del decreto 596 ya hemos empezado a todos nuestros asociados empezar a que, muchachos, como vamos a empezar a implementar, usando bien la dotación de usuarios como los guantes, los tapabocas, y ser una persona eficientes y cumplidos, porque lo que el usuario quiere es eso. Dice, yo te entrego mi reciclaje, pero tienes que venir el mismo día que me dijiste que ibas a venir. Si tú no vienes ese día, no me sirves. Entonces, yo creo que eso es para todas las organizaciones que vemos en nuestro país, que tenemos que ser cumplidos, así mismo como las empresas prestadoras del ordinario lo hacen, que si fulano se enfermó, no puede venir, ellos tienen otra persona ahí que van y hacen el servicio. Entonces, así mismo es para nosotros. Bueno, José toca un punto que está muy relacionado con la pregunta que viene y hace parte de eso. ¿Cómo hemos vivido el proceso durante este año y medio de transformar un poco la actividad como la veníamos desarrollando a convertir esa actividad en un servicio público? Y esa actividad, en términos de convertirla en un servicio público, pasa pues por muchos escenarios que tienen que ver con algunas adecuaciones frente a temas administrativos, también lo ha mencionado un poco Nora, y también frente a temas operativos, ¿cierto? En donde las rutas tienen que ser unas rutas que estén establecidas, cumplimos con unas temporalidades, identificamos esas microrutas y vamos creando también esa dinámica y esa costumbre con los usuarios. Ayer una de las cosas que hablábamos y que lo citaba a alguien del público también, nos decía es que si la ruta no pasa, si yo no puedo hacer la recolección, entonces el material se está perdiendo y de todas formas llega al relleno. Entonces, una de las cosas muy importantes y de las responsabilidades fuertes que se tienen desde ustedes como organizaciones en este proceso es que es la prestación de ese servicio público. ¿Cómo se ha venido dando y cómo ha cambiado un poco sus esquemas operativos un poco internos ese desarrollo de esa metodología? Seguimos. Pues yo diría que la prestación del servicio se ha dado de una manera muy natural. Existe, históricamente el reciclador ha prestado el servicio y lo seguirá prestando con o sin decretos, con o sin presencia pues de pronunciamientos jurídicos, con o sin operadores de no aprovechables compitiendo con el material, por el material. La cuestión ha sido de la formalización como tal, porque de entrada eso lo que implica son impuestos, que así sea poquito material, esos son cargas tributarias para las organizaciones y eso ya tiene unas dificultades enormes, sobre todo cuando no compensa la cantidad de material que se recupera con los gastos, ¿cierto? Y eso afecta también a los otros tipos de gastos, administrativos, operativos, entendidos como pues transporte motorizado, todas las cuestiones que implica ya ir expandiendo las rutas a macrorutas, las microrutas a macrorutas. Entonces yo diría que hay una dificultad grande, todos los gastos que implica tener una empresa. En Colombia no es fácil hacer empresa, no solamente en el sector del reciclaje, en cualquier sector. Uno escucha a diario que los empresarios se quejan de eso, de que es muy difícil, hay muchas arandelas para uno poder sacar una empresa adelante. Y en cuanto a la cuestión pues operativa como tal, insisto, los recicladores han cumplido todos los tópicos del decreto 596, se ha tratado y se ha luchado por cumplir. En el caso de la organización de las sorpereras se ha cumplido más o menos en un 70% con los propios recursos de los que ha dispuesto la organización. Hace falta mucho más, obviamente, porque las metas se van ampliando en la medida en que se van cumpliendo. Y en cuanto al crecimiento de la empresa, pues
la misma falta de recursos también va limitando mucho ese crecimiento empresarial. Entonces, uno sostiene, digamos, los recicladores tienen unas rutas establecidas con su sensibilización ambiental, con su cumplimiento de horarios, frecuencias, ¿sí? Pero el sostenimiento de esas rutas implica mantener una sensibilización ambiental permanente, porque así como se crea la conciencia de articulación del usuario con el sistema de recolección, también se pierde. Si no hay una sensibilización ambiental permanente, el usuario fácilmente se va desentendiendo del sistema. Así el reciclador también esté pasando. Y también sucede que va aumentando el porcentaje de basura en las rutas diferenciales de reciclaje o en las mismas rutas pues, de reciclaje como tal. Entonces hay que mantener una sensibilización permanente de la población, y en eso pues las organizaciones, o la organización sola ha tenido que surtir con los efectos, porque no se ve sensibilización ambiental por ningún lado en la ciudad, enfocada hacia la dignificación de la labor del reciclador, enfocada hacia la inclusión, es decir, hacia el programa de inclusión de recicladores dentro del PEGIS. Está más bien enfocada hacia el programa de aprovechamiento dentro del PEGIS. Y el programa de aprovechamiento pues habla de todas las justificaciones ambientales, pero deja de lado las justificaciones sociales, que para el caso de la gestión integral de residuos sólidos municipal, pues ya sabemos que uno de los componentes gruesos es la población recicladora, como tal, como un actor fundamental y transversal a los demás programas. Entonces, hay unas debilidades ahí. Darío, ¿cómo ha sido el proceso? Bueno, los recicladores hacen sus microrrutas de barrio, de calle, de cuadra, de caneca. Las organizaciones hacemos una ruta, que es el servicio que le prestamos a los recicladores, y dar directamente a empresas. Eso ha estado, y lo que se busca es, las organizaciones también estamos formalizadas desde hace muchos años, las que llevan 10, 20, 30, 40 años. Lo primero que hizo su registro y su formalización, que con el decreto nos llegan mayores obligaciones, un grado mayor de formalización. No quiere decir que el servicio no se haya prestado, y efectivamente, por ser un prestador, pues tenemos muchas más exigencias, que habemos organizaciones que nos hemos concientizado de que para poder estar en el mercado, para poder seguir prestando el servicio, nos toca ajustarnos a los decretos y a la normativa, con todo lo que eso conlleva. No es solamente el registro ante la superintendencia, sino que toca llenar unos formatos, que toca estar alimentando la información. Y lo decía el superintendente ayer, el solo hecho de subir mensualmente las toneladas ya es como para la organización una atención, aunque es también un aprendizaje, pero pues que haya que hacerlo en los plazos y todo eso. Yo creo que los recicladores, si nos queremos mantener en la prestación del servicio, nos toca no solamente parecer que somos operadores, sino cumplir. Por ende nos toca portar nuestro overol, nuestros implementos de seguridad industrial, cumplir con las rutas. Y habemos recicladores que tenemos un grado de entendimiento más que otros. Entendemos que si nos organizamos para prestar un servicio, nos toca hacer rutas, microrrutas, macrorrutas, cumplir con unos horarios. Encontramos recicladores que prestan el servicio los lunes festivos, los domingos, a altas horas de la madrugada o bien temprano por la mañana. Entonces, formalizar en un grado, llegar a un grado más formal de lo que se hacía. Creo que es lo que las organizaciones le estamos apostando en ese momento. O sea, y eso no quiere decir que las cargas que se nos llegan con ese nuevo proceso las vayamos a evadir. Tampoco tiene ningún sentido. Esta pregunta está muy difícil. Porque
sin ser vanidosa, yo quiero contarle al auditorio que yo soy la persona detrás del auto 75. Y lo que me dediqué a hacer fue a demostrarle a la Corte Constitucional que miles de recicladores le prestábamos un servicio público a los usuarios de este país. Entonces, para recordarle a mi, ¿cómo se llama lo que está haciendo usted? Moderador. Para recordarle a mi moderador y al público que lo que hizo la Corte Constitucional fue reconocer que los recicladores prestábamos un servicio público en unas condiciones de vulnerabilidad, no las podemos negar, porque son factores externos a nosotros los que impiden que seamos más eficientes y tengamos mayor productividad. ¿Cuáles son esos factores externos? Uno, efectivamente la ausencia de separación, nuestros usuarios no separan, nosotros prestamos un servicio diferente al de los señores que recogen la caneca, la ponen en un compactador y la van a enterrar. Nosotros prestamos un servicio de rescate de residuos para volverlos materia prima recuperada. Luego son servicios diferentes, pero a nosotros nos están midiendo igual que a los demás prestadores y no nos pueden medir igual. Por eso se hacía necesario el concurso de la administración pública y también fue necesario el concurso de los usuarios para que nuestro servicio sea más eficiente. Aún así, en condiciones tan adversas como las que nosotros prestamos el servicio, porque, y ahí me quiero apartar un poquito de mis compañeros, hay recicladores que llegan 8 o 9 horas antes que llega el otro carro para poder efectivamente hacer el rescate, porque aquí hay una situación que ni mis compañeros ni el resto de la gente está viendo, y es: si los recicladores no recogen nada, ese día se van sin nada, no tienen para una panela. Entonces nuestro servicio es altamente eficiente, no porque quisiéramos prestar un servicio de altísima calidad, sino porque si no, aguantamos hambre. ¿Eso qué pasa? ¿Con eso qué pasa? Que efectivamente desde hace muchos años, desde que salimos de los botaderos, lo cual lamentamos mucho porque, si bien es cierto, como decía mi compañero Gonzalo ayer, nuestro único competidor en el botadero eran los chulos. Era un competidor en condiciones inferiores a las nuestras. Luego a nosotros nos iba muy bien en los botaderos. ¿O no, compa? Nos iba muy bien en los botaderos. Cuando salimos a la calle a recoger desde las canecas, nuestras condiciones cambian. En el botadero podríamos recogernos cada persona 500, 600 kilos al día, porque la tenemos ahí y es esculcar ahí, mientras que en la calle bajamos a la mitad, porque nos toca recorrer muchas calles y esculcar cientos de canecas para sacar 300 o 400 kilos. Y entonces lo estamos haciendo. ¿Qué ha pasado? Que han crecido los montos de pago de impuestos. Estamos, en el caso nuestro, nuestra asociación paga más o menos 200 millones de impuestos. Eso sería una berraquera poderlos trasladar a mejorar las condiciones si lográramos sensibilizar al gobierno nacional para que nos devuelva el IVA y todo eso a los recicladores, para podernos comprar un carro no cada 2 años, sino por lo menos un carro cada año, ¿cierto? Eso por una parte. Pero nosotros estamos avanzando mucho más, no por el decreto, sino porque nosotros sí creemos que la única manera de mejorar condiciones de vida de los recicladores es en organización y efectivamente mejorando la efectividad en el servicio. No por prestar una mayor calidad de servicio, sino por ser más eficientes, porque si nosotros nos demoramos con un carro haciendo una ruta para recoger 200 kilos, 6 horas, estamos jodidos. Eso no hay bolsillo que lo aguante. ¿En qué hemos ido avanzando? En hacer que los recicladores acepten que dentro del proceso de pago de impuestos no solamente está el IVA, sino está también la retención a los recicladores. Estamos aplicando la retención a los recicladores desde hace 8 meses y la cifra es sorprendente: 100 millones de pesos de recaudo de retención en la fuente a los recicladores. Eso demuestra que no necesitamos a nadie externo que nos venga a decir
qué es lo que tenemos que hacer, sino que si queremos hacerlo de manera seria, tenemos que comportarnos serios. Y además porque hay que tenerle más miedo a la DIAN que a los usuarios bravos o a la superintendencia vigilándonos o al operador que nos presta competencia. Hay que tenerle miedo a la DIAN, porque esa sí nos manda a la cárcel. Los otros nos pegarán un regaño, nos quitarán el reciclaje y cosas así, pero en realidad en el Estado colombiano el coco nuestro sí es por lo menos para mí, yo sí, no quiero irme a la cárcel por evasión de impuestos. Entonces ese debería ser un comportamiento de todas las organizaciones de recicladores, coger de manera seria las obligaciones que tenemos y que nuestros asociados entiendan perfectamente que si queremos mejorar en condiciones de dignidad y trabajo, pues hay que hacer inversiones y hay que cumplir con las cosas que nos toca cumplir. Probablemente, y yo en eso soy anárquica, no podemos cumplir con una cantidad de cosas del decreto, pero como nadie está obligado a lo imposible, eso no lo puede ratificar el doctor Julián, que es abogado. Nadie está obligado a lo imposible. Si la administración pública quiere que nosotros cumplamos con todas las etapas del decreto, pues va a tener que hacer su parte. Nosotros ya estamos haciendo la parte que nos corresponde, no de ahora, sino desde hace muchos años. Entonces, cada uno de las actores de la sociedad, los usuarios van a tener que hacer su parte. No pueden pedir un servicio de exclusividad cuando yo le estoy haciendo mucho más de lo que me están pagando. A nosotros no nos pagan por las horas invertidas en rescatar un kilo, a nosotros nos pagan por el kilo. Y nos pagan 3 veces menos que lo que le pagan al empresario de la recolección de la basura. Luego, si a mí me pagan por un servicio 3 veces menos que lo que le pagan al otro prestador, pues yo tengo que hacer 3 veces menos. Lo que pasa es que aquí no hacemos menos, porque si no nuestras familias ya dejarían de ser vulnerables para hacer bandas realmente organizadas de microtráfico, bueno, qué sé yo, de delincuencia. Es que nosotros estamos en una raya muy frágil, les recuerdo eso, muy frágil. Una persona que se consigue 10.000, 15.000 pesos al día para vivir, en unas condiciones en las que le toca invertir 16, 17 horas, es fácilmente le hacen una oferta mejor para irse a recoger hoja de coca. Yo creo que esa es nuestra raya. Y qué pena trasladar esa situación aquí, pero también quiero recordarles que es que la Corte, en nuestro alegato y en nuestra reclamación, entendía claramente las condiciones sociales de los recicladores. La mayoría de nuestros compañeros no tienen ni siquiera un quinto de primaria. No se puede hacer empresa, gran empresa, con personas con quinta de primaria. Aquí lo han venido demostrando. Las organizaciones que han avanzado han puesto líderes que ya o han estudiado o están estudiando, o han puesto profesionales al frente para poder avanzar un poquito. La otra cosa, nosotros no nos vamos a comprometer a pagar seguridad social. ¿Por qué no nos vamos a comprometer a pagar seguridad social? Primero, porque la plata de la salud se la roban en este país. Entonces sería injusto pagar para que nos toca bien duro y pagar para que se roben la plata. Y segundo, porque nuestros ingresos efectivamente se han doblado. Los recicladores dejaron de ganar 200.000 pesos al mes o 250.000 para ganar 500.000, es decir, el 70% del salario básico. Si no tenemos cómo cubrir, ni siquiera nosotros, la mayoría de nuestro tiempo hemos trabajado para pagar el servicio público del agua, la luz, el teléfono, los que tienen además telefonía celular. La comida la sacamos de la caneca, la ropa la sacamos de la caneca, la olla la sacamos de la caneca, el colchón lo sacamos de la basura. Entonces, pues nos tocaría salir a vender el colchón para pagar la seguridad social. Diomedes, por favor, Diomedes. Bueno, la verdad que el decreto como tal es algo nuevo tanto para la población recicladora como para el mismo Estado, incluso para las empresas prestadoras de no aprovechar. Aquí se ve el caso palpable, y era que supuestamente ellos no nos pagan a nosotros porque no sabían cómo iban a implementar el pago, y el pago está escrito en el decreto 596.
pero desde eso pienso que para ponerle talanquera, para no darle fluidez a la formalización de la población recicladora, porque la verdad es esa, nosotros de pronto hasta donde hemos llegado con las uñas. Si de pronto ya estuviésemos recibiendo pago de tarifas, en el caso de las ciudades que no lo estamos haciendo, ya estuviéramos un poquito más avanzados en la formalización como tal del decreto 596. Paula. Bueno, nosotros, desde el punto de vista administrativo, en los avances que pide la norma con respecto a la gradualidad, vamos pues como avanzando en ese proceso de manera paulatina, pero yo creo que vamos bien. Las principales dificultades se han presentado como en lo operativo, y es porque el reciclador, sobre todo pues el que pertenece a la organización, ha pasado por muchos momentos de su vida donde se han sentido muy vulnerados, donde se han sentido robados, entonces el proceso de formalización con ellos no ha sido fácil. Desde el punto de vista de tener que acompañarlos a sacar la cédula porque llevan 20 años sin cédula, entonces ese ha sido muy difícil. Entonces nosotros en la ECA somos 2 profesionales del área ambiental y una del área social, y nos ha tocado empezar de cero con ellos, acompañarlos pues a acompañarlos en el censo con el municipio, acompañarlos en el proceso de cedulación. Ahorita para el pago de tarifa era requisito indispensable que fueran ciudadanos, que tuvieran cédula para poder hacer parte de ese proceso de bancarización, porque les entregamos una tarjeta de débito y se les consignó su recaudo por tarifa. Entonces para ellos ha sido un proceso muy difícil. En cuanto a las rutas que tenemos hoy como microrutas son las mismas rutas que ellos siempre han venido realizando. Entonces lo que estamos haciendo con ellos es el proceso de georreferenciación, y ya hoy tenemos 40 rutas georreferenciadas. Eso nos ha permitido identificar algunas condiciones de los recicladores. Hemos visto mucha ineficiencia, sobre todo porque es que a ellos les toca muy duro cargar una carreta de 80 kilos, donde recogen en 3 cuadras su material reciclable y tienen que desplazarse 80 kilómetros para poder llegar a vender el material en la ECA, ¿cierto? Entonces eso nos ha obligado a nosotros también a implementar algunos procesos en las macrorutas. Entonces ya tenemos unos vehículos recogiéndoles el material a los recicladores en los puntos de clasificación, y eso para ellos ha sido pues una cosa espectacular, porque dicen que ya se levantan 2 horas más tarde, ya no se levantan a las 3 de la mañana sino a las 4, ya llegan descansados. Entonces ha sido traumático pues como ese proceso de hacerles ese acompañamiento para la formalización, pero el resultado ha sido muy positivo porque sentimos que sí se le ha mejorado la calidad de vida reciclada. Gracias. José. Nosotros en lo operativo pues ha aumentado bastante la calidad de vida del reciclador, porque la meta de nosotros es dignificar la vida de la labor del reciclador. Ya los recicladores de nosotros no jalan carreta, ellos, la mayoría tienen moto y bicicleta. Nosotros tenemos un vehículo, un camión, ellos van y hacen su ruta y el camión pasa haciendo el recorrido, recogiéndole a todo. Ya ahora muchos de ellos le hemos tratado de cada día buscarle más unidades cercas residenciales para que ellos les quede más cerca, y a través de la actividad que el reciclaje aumenta, la calidad de vida de ellos también se aumenta, porque cuando yo gano más, yo gasto más, a mis hijos les puedo dar lo mejor. Entonces ellos se le han metido en ese chip eso, de decir, bueno, yo quiero, como dice la sentencia, vuelvan los empresarios, y el decreto 596, yo les digo a ellos, muchachos, esta es la oportunidad de volvernos empresarios, porque el decreto 596 nos está dando la oportunidad de ser buenas personas en nuestro servicio. Bueno, nos quedan 5 minutos solamente para cerrar el panel, pero yo no me quiero ir sin 2 preguntas. Ha sido muy interesante pues escuchar de ustedes la percepción de cómo se ha ido desarrollando el esquema. Pero yo sí quiero plantear una pregunta que creo que es bien importante, algunos de ustedes la mencionaban. Ahí el rol de la comercialización es fundamental. Entonces quisiera que 2 personas me ayuden a responder la pregunta que tiene que ver con ustedes cómo ven el rol de los comercializadores en la cadena.
el rol de los comercializadores está dentro de la prestación del servicio público, está después de la prestación del servicio público. ¿Cómo ven ustedes un poco que se debe empezar a construir un poco esa relación con la comercialización, que juega un papel tan importante? Ahora vendrá la industria en el siguiente panel. Entonces creo que esa pregunta es muy importante. Entonces, ¿quién quiere responder la pregunta? Nora. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo con la Comisión de Regulación de Agua y Aseo, la CRA, en donde quedó plenamente definido, entendiendo cómo es la cadena, quedó plenamente definido hasta dónde va el servicio público y dónde empieza el mercado. Efectivamente, el servicio público va hasta donde yo logro colocar mi material en un esquema de venta, ¿sí? Sin embargo, nosotros creemos que el decreto se ha quedado corto, primero porque anuncia muy bien que debe haber una articulación en la cadena de valor del reciclaje, porque de lo contrario nuestro oficio sería inútil. Si nosotros recogemos y no tenemos a quién venderle, pues no hay sistema de aprovechamiento. El decreto en eso se quedó muy corto, no definió claramente cómo se articula la cadena para hacer el reconocimiento del servicio público. No porque los empresarios medianos, pequeños o grandes hagan parte del servicio público, sino cómo existe la articulación para demostrar que efectivamente esas toneladas se recogen. Nosotros consideramos que además hay una interpretación errada por parte de la superintendencia respecto a que la factura debe ser exclusivamente el prestador, porque precisamente ahí hay elementos de articulación de cadena. Si un grupo de mis asociados le entrega a un señor, porque va en su carreta y le entrega a un señor, yo puedo formalizar el material que los recicladores le entregaron a ese señor, ya sea porque el señor me aporta o su factura de venta o su documento equivalente, o porque yo le hago una factura sin tener, como ahora esto es una advertencia para la superintendencia, pero también para todos nosotros. Se están ideando, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que yo tengo que tener 2 bodegas. Si ya estoy empobrecida teniendo 1 o 2 o 3, reempobrecida porque es que toca pagar arriendo, servicios, una cosa u otra, que me toca tener 2 bodegas. Aquí vengo y selecciono y llevo para allá para poder vender desde ahí. O sea, me toca tener una bodega para seleccionar y otra bodega para poder vender. O sea, es que los colombianos somos expertos en ponerle la trampa y en impedir que efectivamente los grupos vulnerables puedan tener las verdaderas condiciones de superación de la vulnerabilidad. Yo creo que esa es una discusión que hay que hacer ampliamente. Nosotros consideramos que efectivamente los bodegueros no pueden hacer parte del servicio público, pero sí pueden prestar soporte al trabajo de los recicladores y de las organizaciones de recicladores. Y ese soporte tiene que quedar claramente delimitado en que efectivamente lo que se hace con bodegueros y con otros eslabones de la cadena es eso: comercializar para poder demostrar que esas toneladas efectivamente se recogieron y se van para un esquema de aprovechamiento. Porque además resulta tonto, nosotros recogemos para vender, nosotros no recogemos nada para llevarlo para debajo de la cama. Eso hay que entenderlo para la gente del común, pero también para los funcionarios públicos. Todo lo que nosotros hacemos, si recogemos incluso unas chancletas viejas, procuramos venderlas en el mercado Las Pulgas. Ahora, pues formalizar todo ese mercado tampoco vamos a poder, pero como el núcleo grande de la comercialización que hacemos los recicladores es una cadena muy consolidada, muy consolidada, en cartones, papeles, metales, vidrio y plásticos, y ahí es donde se concentra el núcleo grueso. No tendríamos mayor dificultad si no es con los plásticos, en donde hay una cadena muy grande, hay un tamaño enorme, hay una diversidad en el tamaño de los comercializadores. Tenemos comercializadores que compran una toneladita de plástico y se van, la limpian y se la venden a un segundo para poder que ese segundo la pique, la lave, la haga aglutinado, y ese segundo ahí se la vende a otro para poder hacer un balde, por decir algo, ¿cierto? Entonces ahí hay un número muy grande
de personas que efectivamente están en la informalidad. Pero las cadenas de papel, cartón, vidrio y chatarra están totalmente formalizadas y todo el mundo sabe para dónde va el papel. Es que nadie compra, los recicladores y las organizaciones de recicladores y las bodegas de papel no compran papel para sembrar ni para nada de eso. Entonces, digamos que ahí hay una necesidad urgente de todo el gobierno de entender cómo es este esquema de cadena, cómo funciona la cadena, cómo está repartida, para poder definir claramente las delimitaciones de hasta dónde va el servicio público, que para nosotros es clarísimo, es la recuperación desde la caneca, el traslado hasta una bodega y ya, ahí para el servicio público. El resto es comercialización y vamos a tener que entenderlo y vamos a tener que, de manera juiciosa, poder desmitificar también, porque ahora si nos pagan un peso de tarifa, los bodegueros creen que nos tienen que bajar 1,50 en el precio del material, porque a nosotros nos están dando un subsidio. Eso por una parte. Por otra parte, también desmitificar, nosotros históricamente llevamos un proceso de relaciones comerciales con grandes, medianos y pequeños, porque nuestro capital de trabajo como organizaciones de recicladores es insuficiente. El bodeguero que pone 1 millón de pesos en una bodeguita está aportando al sistema de aprovechamiento, porque hace que se rescate 1 tonelada de material. Y digo de identificar porque muchos nuevos recicladores han llenado de cuentos el entorno diciendo que los bodegueros esclavizan a los recicladores. Nuevos recicladores que no recogen 1 kilo al día, metiéndose en cómo han sido las relaciones históricas. Yo quisiera un poquito robarme 2 segundos más para decirles, hace 25 años las asociaciones de recicladores conformamos una comercializadora nacional de reciclaje y las empresas no nos querían comprar a nosotros porque éramos recicladores. Nos tocó dar muchas vueltas y conseguirnos un intermediario para que la comercializadora nacional de reciclaje de las organizaciones de recicladores pudiera vender directamente a la industria. Eso ha mejorado un poco, pero no del todo. Por ejemplo, Peldar hoy en día no acepta nuevos registros de organizaciones de recicladores. Entonces, todas esas dificultades también tienen que verlas a la administración pública con el ánimo de entender que el sistema de aprovechamiento se ve afectado por factores a veces incomprensibles, y que por eso también es necesario que todo el Estado esté en la misma sintonía de cómo quiere un esquema de aprovechamiento, para que los actores también interpreten adecuadamente su papel y también haya una mayor claridad en qué hace cada actor y cuál es, digamos, el resultado económico que le corresponde. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dijo Nora o...? Pues José. yo hago una preguntita sobre la comercialización. A nosotros nos ha matado mucho es la actividad de que nosotros siempre le vendemos a intermediarios. Mientras la industria no llegue directamente a las organizaciones de recicladores y tengan un plan social con nosotros los recicladores, no vamos a salir adelante nunca. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar espacio de 2 preguntas muy cortas, concisas, porque vamos corriendo un poco en el tiempo y tenemos que continuar con el siguiente panel. Entonces, 2 preguntas. Sí, uno para que robarnos vamos a darle 2 minutos. minuto para que Celina nos cuente cómo ha cambiado la vida de un reciclador con el pago de la tarifa. Muy bien, me parece muy interesante, gracias. Bueno, yo voy a hacer rápido. Lo que pasa es que antes nosotros vivíamos era de lo poco que recogíamos. Y cuando empezamos, que yo la primera vez que no la digo, no, es que nosotros vamos a exigir que nos paguen por lo que hacemos. Entonces yo, se me hacía increíble. Como yo ando mucho en todas las reuniones, en todas partes, ya cuando se llegó el momento de que nos iban a pagar, pues nosotros ya nos pusimos contentos
Y cuando nos llegó el primer pago, pues la felicidad fue grande porque nosotros ya podíamos estrenar, ya podíamos cambiar algo, arreglar algo de nuestras habitaciones. También podíamos disfrutar con nuestra familia, con nuestros nietos, ¿sí? Entonces ha cambiado bastante la situación de nosotros y nos ha mejorado en algo la calidad de vida. Y yo estoy muy contenta con la ARB y con Nora y con las personas como Silvio, que ellos fueron los que colocaron la tutela y por ellos conseguimos el acto 275. ¿Cómo ha sido la experiencia? Le voy a robarles, qué pena a todos, vamos a alargarlos un poquito, pero sí me gustaría entonces, por ejemplo, que Dairo también nos contara, y Paola, que son los que ya han recibido tarifa, y nosotros estamos también trabajando para que los próximos pronto recibamos tarifa, pero en eso estamos. Dairo, cuéntanos un poquito. Bueno, la experiencia ha sido bastante gratificante. Tengo que aclararle al auditorio que nosotros hicimos parte de las organizaciones afiliadas a la ARB durante muchísimo tiempo. Entonces tuvimos una excelente escuela y a partir de abril empezamos a subir nuestras toneladas directamente nosotros. Pero pues todo este aprendizaje colectivo en gran parte, casi que en un 97% lo debemos a la experiencia vivida en la Asociación de Recicladores de Bogotá, porque pues aprendimos muchísimo y pues fueron las bases y las herramientas principales para poder ya nosotros tener nuestra propia ECA, nuestras propias rutas, nuestras propias microrutas, y hoy día hemos recibido ya 3 pagos correspondientes a los meses de abril, mayo y junio. En Bogotá los pagos están reatrasadísimos, pero pues afortunadamente nos han pagado. Bueno, nosotros el primer pago de tarifa lo hicimos el 19 de octubre. Hicimos un evento con todos los recicladores. Ustedes no se imaginan la maravilla de evento. Era para uno sentarse a llorar porque los veía, todos se fueron estrenando. Ellos nos abrazaban y nos decían que gracias porque ellos nunca creyeron que se iba a llegar ese momento. Entonces fue un momento muy especial. Antes de eso, hicimos todo un ejercicio de bancarizar, como les contaba ahorita. Entonces les tuvimos que sacar la cédula más o menos a 35 recicladores que llevaban pues prácticamente toda su vida pues, sin 20, 25 años, sin tener cédula. Entonces ellos llegaban a la ECA con su cédula y les decían, ay, ya soy otra vez ciudadano, ya puedo volver a votar. Entonces eso, pues como todos los momentos previos a la tarifa fueron muy gratificantes para nosotros. El día de la entrega de tarifa pues estaban felices y son experiencias pues muy de cada reciclador. Entonces llegaban al otro día a decirnos que ya se les había olvidado la clave del banco para retirar los recursos. Entonces nos tocaba volver a acompañarlos para volver a recuperar esa clave. Otros nos dicen que no les interesa recuperar la clave porque van a ahorrar la plata. Claro que otros 2 o 3 se emborracharon al otro día y no aparecieron, pero eso pues hace parte como de ese proceso con ellos y la experiencia muy bonita. Yo le decía a mi esposo, pues él me veía con esa felicidad porque me daban hasta ganas de llorar y me decía, pero deja de ser exagerada. Entonces yo le contaba como las historias de cada reciclador y todo lo que hemos vivido con ellos y poder llegar. Yo nunca creí, de verdad, de manera personal, yo nunca creí que nosotros íbamos a llegar a entregarle tarifa a un reciclador para reconocerle su actividad en el servicio de aprovechamiento. Es una experiencia maravillosa. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar espacio para 2 preguntas muy rápidas, por favor, para terminar, concluir este panel. Buenos días. Mi nombre es Luis Daniel Ramírez Vesga, soy de Cabecera de Llano, Bucaramanga. 2 preguntas. Primero que todo, pues felicitándolos por la labor tan importante que hacen para el planeta y para la ciudad, concretamente de Bucaramanga, acá los recicladores. Ya formalizados, entran ya a pagar como el 74% de los ingresos según la tributación acá en Colombia. Sí. Mi pregunta es muy concreta. Yo como líder que vivo en la comunidad, que aquí en Bucaramanga todavía no se está cobrando el servicio, pero sí ya existe una deuda, como lo dijeron ayer.
¿qué nos dicen ustedes que debemos que contestarle a la comunidad? Porque la comunidad nos va a venir a preguntar, bueno, una metida más al bolsillo, de la mano. Entonces, el problema es de uno, que es el que uno vive allá y va uno, ¿y por qué me van a cobrar? Si ellos se les va a pagar y fuera de eso van a vender los productos, ¿sí? Dos, como ya ustedes organizaciones ya formales, ¿sí? Con responsabilidades, ¿cuál es la responsabilidad social empresarial de ustedes en un evento? Que ustedes aquí hacen, mi barrio ha sido favorecido con la ruta de reciclaje muy bien hecha, ¿sí? Durante como 3, 4 años ya llevan la ruta de reciclaje, la hacen muy bien, pero fuera de eso existen recicladores no formalizados que no están en el proceso, y esos recicladores van y le venden los productos a las cooperativas, ¿sí? ¿Qué pasa con esos recicladores no formalizados? Hacen pequeños basureros en las comunidades, hacen la selección del material en una zona boscosa o ahí visible, duran 3, 4 horas haciendo la selección, y lo que no les sirve para la quebrada, para el monte, o lo dejan ahí hasta que pase el carro de la basura. Entonces las cooperativas están haciendo una muy buena labor, pero también indirectamente están también contribuyendo a pequeños basureros en las zonas residenciales. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social empresarial en ese aspecto? Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿Todos? Bueno, turnemos un poquito, si quieres. Bueno, yo diría que la respuesta en parte se la tiene que dar la administración. La administración tiene la responsabilidad de, como pues el alcalde, como responsable primario de la gestión de los residuos, tiene que en sus delegados asumir esa responsabilidad, pero las organizaciones también, porque hacen parte de la gestión de residuos. En principio lo que yo entiendo es que no debería haber un incremento de la tarifa por la cuestión del aprovechamiento. Hay otros componentes que entran nuevos ahí en el cálculo tarifario que sí afectan, ¿cierto? Pero en principio digamos que lo del aprovechamiento, eso ha estado ahí, ya lo han estado pagando los usuarios, solo que no lo ha estado recaudando el operador de no aprovechables. Y eso es precisamente lo que se ha logrado, de que se reconozca de que esa plata ha estado ahí y no ha llegado a quien ha prestado el servicio siempre, ¿cierto? Al prestador natural. En cuanto a lo de la responsabilidad social, yo diría que hay que entender algo, de que estamos en una etapa de transición en la que estamos pasando de un esquema lineal de recolección y enterramiento a un esquema circular de recolección y reintroducción de esos residuos a la economía, ¿cierto? En el servicio pues de aseo que conocemos. Eso implica tiempos. Ustedes pues ayer y hoy se ha escuchado mucho, los 2 días que he tenido la oportunidad de participar del foro, de que esto es nuevo para todos los actores, incluyendo los usuarios. Entonces, también hay que entender de que tanto los recicladores que no están en el proceso de formalización dentro de las cooperativas, como los que están dentro de las cooperativas, estamos en un proceso que requiere tiempo y requiere esfuerzos. Entonces, estos recicladores que en este momento están prestando la actividad y que están generando de pronto ese manejo de esos residuos de esa forma, en algún momento van a ser parte de los procesos o van a ser parte de otro tipo de alternativas que se presenten, productivas. Y las organizaciones como tal estamos en esa tarea de estar constantemente planteándoles a ellos los beneficios de estar organizados, las ventajas que tienen a través de la organización y del estímulo permanente para que con los ejemplos,
lo que acaban de decir, el cobro de tarifa, el apoyo de algunos actores que están dentro del proceso seriamente comprometidos con que esto salga adelante. Todos esos resultados que se van dando hacen parte de los estímulos que se dan, y uno de los canales de comunicación directa con esos recicladores son precisamente las organizaciones. Entonces, digamos que a través de esa comunicación que hay permanente se está en constante estímulo para que asuman el manejo de esos residuos de otra manera. Otra cosa, el que esa situación se esté dando obedece también a que no existe una separación en la fuente. Si existiera una separación en la fuente, tanto el reciclador informal como el formal no tendría por qué esculcar una basura. O sea, en este momento el reciclador llega a las bolsas, que entre otras cosas todos no la abren. Unos tantean, los más experimentados tocan y ya saben si hay o no hay algún valor. Entonces, la falta de separación en la fuente también es una causa muy importante para que se esté dando ese tipo de situaciones dentro de las comunidades. ¿Sí? Esto es como lo que yo... Bueno, Diomedes quería... Yo pienso que los usuarios como tal, entre comillas, son culpables de que se haga reguero. Porque si el usuario se concientiza de que tiene que separarle la fuente y que tiene que entregarle la bolsa de reciclaje al reciclador y la bolsa de la basura que se lleva el carro de la basura, téngalo por seguro que no va a haber reguero en las vías, ni mucho menos, o sea, no va a haber contaminación visual por ese lado. En cuanto al pago de la prestación del servicio, esto es un servicio más que se adiciona como tal. Es un servicio, por lo tanto hay que pagarlo. En el caso que dice el compañero nuestro que lo están cobrando la empresa del prestador, no, es mentira. O sea, yo diría que de pronto el Estado tiene una deuda social con la población recicladora desde hace 40, 50 años atrás. ¿Y quiénes no habían pagado esta labor anteriormente? Nadie. Ahorita mismo que la vamos a cobrar, todos los aquí presentes hemos escuchado que hay muchos vividores y muchos avivatos que se quieren apersonar del tema que es de nosotros. Entonces, yo creo que aquí podríamos tener de pronto unas conclusiones y que el Estado tome rienda a la acción afirmativa a favor de los recicladores. Porque así como vamos a futuro, el reciclaje no va a ser de los recicladores. El reciclaje va a ser de las empresas prestadoras del no aprovechable. Y lo dijo el señor de Medellín ayer, que ellos tienen en una prueba piloto. Y el señor, creo que de Cali, no sé, o de aquí de Bucaramanga, que si le toca cambiar la razón social a la empresa para hacerla aprovechable, lo va a hacer. ¿Y dónde vamos a quedar la población recicladora? Digamos que tenemos dos herramientas. Uno es el Código Nacional de Policía. El Código Nacional de Policía obliga a los usuarios a separar, a presentar los residuos como dice el plan que hay que presentarlo, y a los recicladores a no hacer dispersión de los residuos. Es decir, nosotros podemos expulgar en la caneca o en la bolsa, pero estamos obligados a dejar en buenas condiciones, de tal manera que el otro prestador que va a recoger tampoco tenga dificultades.